Bienvenidos a un nuevo episodio de Expertise. Yo soy Keisy Rivadeneira y hoy nos acompaña en el campus Guayaquil de Ecotec el investigador y catedrático mexicano Luis Roberto Mantilla Sahagún. Maestro, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Keisy. Es un placer para su servidor estar aquí en Ecotec, en Guayaquil y en Ecuador. Para nosotros también. Para quienes nos acompañan, el doctor Mantilla es especialista en filosofía política y derecho y actualmente dicta el módulo de Estado Constitucional y Derecho Fundamental en la maestría de Derecho Constitucional de Ecotec. Queremos aprovechar su experiencia para poder conversar un poquito sobre los temas y los desafíos que hoy enfrentan nuestros países, ¿no? Empecemos con un tema que preocupa tanto a Ecuador como a México, la inseguridad y el crimen organizado. En este contexto, muchas personas se preguntan hasta dónde puede actuar el Estado para garantizar la seguridad y dejar de respetar los derechos de los ciudadanos. Desde su perspectiva, ¿cómo puede encontrarse ese equilibrio entre combatir la delincuencia y proteger el Estado de Derecho? Claro que sí. Muchas gracias, Keisy, por la pregunta. Una pregunta muy importante que además, exactamente, este tipo de dificultades o desafíos lo tenemos tanto en Ecuador como en México. Y lo que usted pregunta es muy importante porque tiene que ver justamente cómo podemos combatir la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales. Y hacia ahí se asoma mi respuesta. Yo creo que el núcleo principal para que la lucha contra el narcotráfico sea efectiva es tener, por un lado, un Estado lo suficientemente fuerte, robusto, eficaz, sin corrupción, con capacidad de aplicar la ley, y por el otro lado, teniendo siempre como objetivo el respeto a los derechos fundamentales. Porque es muy fácil que con la finalidad de lograr el objetivo de la combate al narcotráfico se vulneren derechos fundamentales. Es decir, con tal de lograr el objetivo, pasemos por encima de procesos, de procedimientos jurídicos, de respeto a la dignidad de la persona y por tanto, digamos, mancillar esa parte y terminar dando un resultado, pero a costa de sacrificar otros. Aquí el gran reto para los estados es poder conjugar las dos cosas. No es fácil porque además tenemos enfrente un crimen organizado que evidentemente no respeta derechos fundamentales, no respeta derechos humanos y que juega con herramientas físicas, materiales, más, digamos, dúctiles que las que el propio Estado tiene la capacidad de hacer. Pero bueno, ese es justamente el reto de un Estado y para eso está constituido. Otro debate muy presente también es la percepción de que las leyes ya no responden a la realidad en la que actualmente vivimos. Desde su experiencia de México, ¿qué considera que Ecuador debería aprender y sobre todo qué errores sería importante no volver a repetir? No sé qué tanto podría aprender Ecuador de México porque México tampoco ha hecho muy bien la tarea, claro. Pero seguramente que lo que podremos aprender ambos países de cada uno es de tener, por un lado, Estado de Derecho sólido, por otro lado, una democracia constitucional también muy bien cimentada, y por otro lado, que es un tercer elemento que a veces se nos olvida en la ecuación, una ciudadanía muy participativa. Porque difícilmente vamos a poder lograr los objetivos sin una ciudadanía que esté permanentemente enterándose y presionando, ya sea al Estado o ya sea a otros actores políticos, económicos, culturales, o soportando, digamos, las dinámicas de poder, de tal suerte que sean los ciudadanos los que ayuden al Estado, sobre todo los gobiernos constituidos, a lograr esta lucha. Yo creo que la combinación de estas tres cosas, junto con el apoyo internacional y los buenos medios de comunicación, son 5 factores esenciales para el combate eficaz al narcotráfico. Si falta alguno de esos factores, me parece que es muy fácil que pueda existir alguna grieta a través de la cual el crimen organizado pueda escabullirse y poder lograr la información. En este caso más a los jóvenes, que son con los que nosotros ahorita el país depende, sí, de la juventud. Sí. Los jóvenes, por su propia dinámica, son muy vulnerables a que el crimen organizado los reclute. Claro. Y además pueden ellos, los jóvenes, identificar en el crimen organizado un modus vivendi, aparentemente muy atractivo por seguramente el dinero que puede dejar, pero la parte del riesgo que puede existir quizá no la logran dimensionar porque ponen primero, en algunos casos, la parte de la satisfacción material, claro. Y no se dan cuenta que una vez que ingresan en esa dinámica criminal
seguramente o salen muertos o los apresan. ¿Y qué podríamos hacer para que los jóvenes no caigan en eso? Yo creo que lo que principalmente hay que hacer, y acá las universidades tenemos un enorme trabajo, es cimentar bien su proyecto de vida. Por un lado, ayudarles a identificar, antes de cimentarlo, ayudarles a identificar su proyecto de vida, que eso es muy importante. Es decir, qué quieren ser en la vida, cuáles son sus objetivos principales, qué es lo que desean ser, y a partir de ahí, nosotros poderles dar en las universidades todo un conjunto de herramientas para tal fin, las vinculaciones, el relacionamiento como se le conoce ahora, la posibilidad de intercambios académicos, de tal suerte que el joven vaya probando las estancias profesionales, en las prácticas profesionales, en los espacios donde el profesionista se ejercita, de tal suerte que el joven vaya no solamente identificando a qué se quiere dedicar, sino que lo vaya viviendo y que su propio enamoramiento del ejercicio profesional lo afiance en una dinámica lícita, a una dirección. Y por tanto todas esas sirenas que podríamos llamar del crimen organizado dejen de ser atractivas, ¿no? En la medida que el joven no observe que existen todo ese conjunto de posibilidades para caminar y encuentre más espacios cerrados, es más fácil que el crimen organizado pueda mostrarles a los chicos un camino muy atractivo, pero evidentemente falso. Quisiera referirme también a un hecho que marcó bastante la relación entre México y Ecuador. En 2024, ambos países vivieron una crisis diplomática tras el ingreso de fuerzas de seguridad a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cree que es posible reconstruir esa relación bilateral? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso pueda pasar? Yo no solamente diría que es posible, sino que es deseable. A mí me gustaría muchísimo que pudiéramos de nueva cuenta reconsiderar y replantear y restablecer al 100% nuestras relaciones bilaterales por muchas razones. Somos pueblos hermanos. Pertenecemos a Latinoamérica, tenemos una historia común, hablamos una misma lengua, existen muchos ecuatorianos que viven en México, varios mexicanos que están en Ecuador. Entonces, de tal suerte que, digamos, las dinámicas de los gobiernos tendrían que ser superadas y dejadas de lado porque hay muchos más intereses comunes que los que puedan existir de dos gobiernos en específico. ¿Qué se tendría que hacer? Pues de ambas partes tener la voluntad de acercamiento, en todo caso identificar esos momentos difíciles que originaron la ruptura como acontecimientos extraordinarios y a partir de un buen diálogo y de identificar los puntos que tenemos en común, que son mucho mayores que los episodios que vivimos en su momento, restablecer de nueva cuenta la relación, identificar puntos en común, objetivos en común. Es decir, hay una serie de aspectos, de lazos que nos hermanan, que tendrían que estar sobre la mesa. Creo que siempre en un conflicto entre dos personas, entre dos países, debemos colocar en el centro todo el conjunto de cosas que tenemos en común y dejar un poco de lado lo que nos puede diferenciar. Eso ayuda a que nos demos cuenta que la lista de los aspectos que tenemos en común es mucho más grande que un simple diferendo. Y el diferendo hay que tratarlo con la responsabilidad, con la apertura, con la sinceridad, con la humildad, de decir, bueno, ¿en qué me pude haber equivocado? ¿En qué se pudo haber equivocado el otro? Y a partir de ahí cerramos el tema y seguimos adelante. Claro, pasó un poquito difícil. Hace unas semanas la presidenta de México le preguntaron en unos periodistas mexicanos cuando fue el partido de Ecuador entre México sobre esta situación y ella dijo que, bueno, estaban en diálogo, pero ella se ve un poquito cerrada a que esto se pueda mejorar. Sí, a mí la verdad que me da muchísima pena lo que sucedió y lo digo por parte de México. Claro. Yo sí me puedo también encargar de criticar a nuestro país y me parece que si uno dice, como ella lo dice, que hay que respetar la soberanía, bueno, pues yo diría que hay que empezar respetando la soberanía del otro país. Entonces no nos inmiscuyamos en asuntos extranjeros, no nos inmiscuyamos en asuntos propios del Ecuador, porque es lo que hizo México al final. Claro. Y eso fue lo que originó después lo que sucedió. De tal suerte que México tuvo la primera causa, la primera responsabilidad en el comportamiento de este conflicto. Entonces, también a esa persona. Por supuesto, claro. En eso consistió el origen del conflicto. Si México no lo hubiera recibido, esto no hubiera pasado. Entonces, por eso digo, si yo le voy a decir al otro país, en este caso Ecuador, que respeta la soberanía, pues yo soy el primero que tendría que respetar la soberanía del país. Y si me excluyó México, bueno, pues cuando uno se presta a ese tipo de formas, bueno, pues no se espere y se sorprenda uno que el país tenga una reacción.
Entonces, a mí me parecer, es México quien tendría que dar el primer paso en la reconciliación de la relación. Así que yo en este conflicto le cargo mucho más, pero mucho más a México que a Ecuador. Y para finalizar, usted ha investigado ampliamente la democracia de América Latina. Como universitarios, nosotros muchas veces nos preguntamos cuál puede ser ese aporte que nosotros vamos a dar frente a los retos que vive la región. ¿Qué papel considera que deben asumir los jóvenes en la construcción y fortalecimiento de la democracia? Qué linda pregunta que hice. Yo les diría el mayor papel que puedan ustedes hacer. Finalmente, cada generación se ha hecho cargo en su momento de sus propios problemas. O sea, uno puede ir haciendo cortes a lo largo del tiempo y puede observar cómo las respectivas generaciones pugnaron por más libertades, por más derechos, por más oportunidades, dependiendo lo que fue cada uno de ellos solicitando o luchando por. En el caso de ustedes, por ejemplo, me queda muy claro que tienen muy a flor de piel, se dice así en México, sí, problemas como la parte ambiental, ¿no? Problemas como la parte de la identidad, el respeto a la dignidad humana. Pero además de eso tendrían que ampliar lo que siga, porque al final este país, el Ecuador o México o cualquiera que pensemos de América Latina, va a ser un país que en unos años va a ser completamente administrado, gobernado, impulsado por ustedes. Ahora lo están haciendo ustedes junto con generaciones más, digamos, antiguas, pero en algún momento de esas generaciones habrán y ustedes van a quedar solitos. Entonces, ¿qué tipo de Ecuador quieren ustedes mismos? Y aunque están muy jóvenes, pueden decir, es que todavía eso no me corresponde. Sí les corresponde. ¿Cómo? De muchas maneras, porque también hay muchas formas de abordarlo. Antes que nada, preparándose muy bien los que tienen la oportunidad de hacerlo en una universidad para ser un muy buen profesionista. 2, acudiendo a cada uno de los espacios públicos como ciudadano para luchar con sus derechos. 3, proponiendo. Van a tener ustedes 2 grandes cosas, una la juventud y otra los conocimientos. Entonces tienen mucho que aportarle al Ecuador y generar en sus espacios correspondientes en el ámbito público, privado, cultural, académico, opciones de mejora. Tal suerte que yo sí veo una esperanza en los jóvenes, sin duda alguna, cuando pienso en los de México, en los de Ecuador, pero evidentemente a ustedes les corresponde dar esos pasos y no pedir permiso. Yo les diría, no pidan permiso, arrebátenle a los grandes lo que les corresponda. Obviamente, aprendan de ellos y júntense con ellos para, digamos, formarse de alguna manera, pero no pidan en todo permiso. Ustedes den el paso para que vayan colocando sus temas, sus inquietudes, porque al menos, o al fin y al cabo, en unos cuantos años, este país le va a corresponder más a ustedes. Claro, y eso es algo que, bueno, al menos nosotros como jóvenes no entendemos mucho, ¿no? Y estos espacios también nos ayudan a poder conocer un poquito más sobre eso, sobre la Constitución. Por eso los felicito. Los felicito mucho con estos espacios, agradezco enormemente el que me den la oportunidad de estar con ustedes y desearles muchísimo éxito. Muchísimas gracias a usted por estar aquí compartiendo a la comunidad universitaria sobre sus experiencias y agradecerles a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Expertise.